Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de la tierra, nos hacemos esclavos a las cosas de la tierra. Nosotros nos jactamos diciendo como cristianos que nosotros no somos de esta tierra, que nosotros solamente somos peregrinos, que nosotros solamente somos pasajeros. Pero mientras llega, ¿verdad?, ese viaje a la eternidad, mientras llega todo eso que el Señor quiere para con cada uno de nosotros, nosotros tenemos que vivir ¿en dónde? En la tierra. Nosotros tenemos que ver cómo nos libramos del pecado. Tenemos que ver cómo verdaderamente podemos ser libres en esta tierra, en medio de todo aquello que nos bombardea, en medio de todo aquello que está en contra de nosotros. Muy bienvenido. A Dios sea la gloria, esperando que el Señor haga cosas poderosas y su gracia sobreabunde en estos últimos tiempos tan difíciles que estamos viendo, esperando que usted disfrute del contenido que el Señor tiene en el día de hoy. Así que tenemos nuevamente a nuestro hermano Denichel con el mensaje de la palabra, pero él primeramente se estará presentando delante de ustedes. Gloria al Señor, extremadamente agradecido del Señor por la oportunidad de levantarme. Este día es un milagro y más de venir a compartir palabra con el hermano Antonio y con los hermanos aquí presentes. El programa que hacemos antes de aquí es muy bueno, para la gloria del Señor. Y mi nombre es Denichel Alcántara, como ya mi hermano me preguntó. En esta plataforma somos parte de esta casa. Amén. Yo me siento parte de la casa verdaderamente, y para mí un placer poder compartir hoy sobre la palabra del Señor. Aquí venimos a edificarnos, aquí venimos a aprender cada día más, y verdaderamente, cómo no, si es hablar de mi Rey. Pues entonces así mismo vamos a dejar que él lea del texto bíblico para el día de hoy, y luego que él lea, oraremos por la palabra. Amén, así es. Bueno, hoy el Señor nos ayude. Vamos a estar trabajando bajo el tema esclavo de la libertad. Esclavo de la libertad. Y para esto, ¿verdad?, vamos a pasear por toda la Biblia para poder reflexionar. Pero el texto que tenemos como base es Juan 8:36, ¿verdad? Y Juan 8:36, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Amantísimo Padre Celestial, sí, Señor, en esta hora te agradecemos por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias, Señor amado. Por la oportunidad de poder llevar tu palabra, Señor, ven a glorificándote, través de este Señor, medio, de este canal, para todo aquello que puedan ven obrando sanidad, Señor, que puedan reproducir, ven obrando liberación, para que en este momento, Señor, ven obrando la manera tú ayudes que tú a quieras, entender que Dios nosotros amado, no podemos liberta, ser esclavos, Señor, de la esas libertad, personas que de que el mentalmente Señor muchas ha veces están venido cauterizadas. para estar con nosotros y Obra para conforme a tu enseñarnos como un voluntad, modelo Señor. todo lo que debemos hacer. Derriba todo argumento negativo. Ahora no nos dejes ser simples oidores de tu palabra. Usa tu siervo de manera especial. Reconocemos, Señor, ante ti, ante todo este público, no somos merecedores. Gracias, pero Señor, estamos te damos dispuestos a que nos use como un canal en el día de hoy, Señor, llevar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Cuando hablamos de esclavitud, hablamos literalmente de aquellas cosas que nos encadenan, aquellas cosas que no nos dejan crecer, aquellas cosas que no nos dejan avanzar. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, cuando tú eras esclavo, cuando te compraban para ser esclavo, tú tenías que hacer las cosas que el amo, las cosas que tu dueño, aquel que había pagado por ti, ¿verdad?, te compraba o te pusiera a hacer. En aquel tiempo, vemos en la Biblia un ejemplo, ¿verdad? José, ¿cómo fue que lo vendieron? Fue como esclavo. José estuvo en la casa de Potifar, cayó en gracia, pero este fue esclavo, tenía que hacer lo que Potifar dijese. Así por eso se encuentra de que la esposa había hallado gracia en él también, y él, cuando la esposa se le llega, yo me imagino este hombre joven,
con toda la fuerza, su esplendor, una mujer hermosa, una mujer de un jefe. El negársele debió de ser algo grande, pero cuando uno está en el Señor, ¿verdad? Uno tiene la mirada puesta en Cristo Jesús. Uno escapa de estas cosas, uno escapa de la esclavitud, pero hoy en día hay que ver cómo este pecado nos ha esclavizado. Cuando vamos a la palabra, en el mismo Romanos capítulo 6, 16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Entonces hoy estamos hablando a los cristianos, estamos hablando a aquel que todavía no conoce a Cristo, pero que en nosotros ve y refleja una actitud, ve un comportamiento. Y por eso es que muchas veces cuando te ven, te viven diciendo, te comentan: oye, ese no es cristiano. ¿Por qué? Es porque todavía no nos hemos liberado, todavía no te has libertado, todavía no has roto la cadena, ¿verdad?, que está ligada a ti. ¿Por qué? Porque eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado. Amén. Tenemos que entender eso. No podemos dejarnos llevar, no podemos dejarnos seducir por el pecado, porque el pecado es el que nos tiene atado de mano. Cuando seguimos trabajando el Evangelio de Juan y vemos cuál es el contexto, cuando nos habla de una verdadera libertad, ¿en qué nos basamos cuando hablamos de una verdadera libertad? Si el Señor nos dice: de cierto te digo que todo aquel que practique el pecado es esclavo ¿de quién? Del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. Exacto. Y aquí tenemos que hacer una figura, tenemos que ver qué es lo que debe de hacer el cristiano, qué es lo que debe de hacer el Hijo de Dios para poder, ¿verdad?, quedarse en casa para siempre, o para poder saber que hay una recompensa a través de lo que el Señor nos muestra, a través de lo que la palabra nos presenta. Debemos de saber algo, que para nosotros, ¿verdad?, poder utilizar nuestra libertad para glorificar a Dios y edificar a los demás, ¿verdad? Esto viene a ser una paradoja, porque esto recuerda que verdaderamente nosotros debemos de encontrarnos bajo la voluntad de Dios. Si nos encontramos bajo la voluntad de Dios, si sabemos qué es lo que el Señor nos expresa a través de su palabra, y vamos a trabajar, o vamos a seguir trabajando, y vamos a un tema bien interesante, ¿verdad? Cuando vamos y podemos ir a lo que es Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, ¿qué nos dice? Vamos a trabajar este tema, bien. Y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas, ¿verdad?, de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero nos dice el segundo versículo: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de la tierra, nos hacemos esclavos a las cosas de la tierra. Y nosotros nos jactamos diciendo como cristianos que nosotros no somos de esta tierra, que nosotros solamente somos peregrinos, que nosotros solamente somos pasajeros. Pero mientras llega, ¿verdad?, ese viaje a la eternidad, mientras llega todo eso que el Señor quiere para con cada uno de nosotros, nosotros tenemos que vivir ¿en dónde? En la tierra. Nosotros tenemos que ver cómo nos libramos del pecado. Tenemos que ver cómo verdaderamente podemos ser libres en esta tierra, en medio de todo aquello que nos bombardea, en medio de todo aquello que está en contra de nosotros. Nuestro ambiente, donde trabajamos, por donde caminamos, cuando nos montamos
estamos en la guagua, en la casa, estamos rodeados, ¿verdad? De un colmado aquí, de una discoteca aquí y todo el bombardeo. Pero, ¿cómo podemos verdaderamente ser libres? Ay, santo. ¿Cómo verdaderamente tú puedes identificarte que tú has sido liberado o que tú has sido libertado de todas estas cosas? Es cuidándonos de ellas, es tratando de no adentrarnos a ellas. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día nosotros de una u otra manera, la palabra nos dice que el mundo se convierte a nosotros. No, la palabra nos dice que nosotros debemos de atraer al mundo, no nosotros convertirnos hasta el mundo. Pero aquí llega otra pregunta bien interesante. Una pregunta bien interesante. ¿Verdaderamente el mundo está viniendo a nosotros o nosotros, la iglesia, está yendo al mundo? Hay guerra. ¿Nosotros estamos yendo al mundo o el mundo está viniendo a donde nosotros? Vamos a ver nuestro comportamiento. Vamos a ver cómo estamos actuando. Vamos a ver cómo nosotros verdaderamente nos estamos comportando. Y en esto, la palabra nos dice la siguiente manera. Seguimos en Colosenses. Colosenses, ahí mismo capítulo 3, pero vamos a trabajar versículo 5 y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pero ¿qué terrenal debemos nosotros de hacer morir? Nos dice la misma palabra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Santo es el Señor. Haced morir pues lo terrenal. Haced morir pues las cosas de la tierra. Nosotros estamos en esta tierra. Y dice la misma palabra que ¿quién fue que creó la tierra? Jehová. Creó el mundo, su plenitud y todo lo que en ella habita. Entonces, el aire que yo respiro en esta tierra no es bueno para mí. Amén. Los alimentos que produce esta tierra no son buenos para mí. Amén. Ahora, ¿qué es lo que no es bueno para mí? ¿De qué es que yo tengo que cuidarme? ¿De qué es que yo tengo que verdaderamente ser libre? ¿De qué es que yo tengo que verdaderamente afianzarme para que la gloria del Señor pueda morar en cada uno de nosotros? Pero la palabra es su propia intérprete y nos lo dice de manera clara. ¿De qué tengo que cuidarme? Fornicación, de impureza, de pasiones deshonestas, de malos deseos, de avaricia, de idolatría. ¿Por qué? Porque si todavía, aunque yo diga que soy renovado en Cristo Jesús, aunque yo diga que soy una persona diferente, aunque yo le diga al mundo o quiera engañar al mundo diciendo que yo soy diferente, pero en mi comportamiento todavía sigo en fornicación, sigo en impureza, sigo en pasiones deshonestas, sigo en malos deseos, sigo en avaricia. Gloria a Dios. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿De quién soy? ¿Soy de Dios o todavía sigo siendo esclavo del pecado? Ay, santo. En esta hora, ¿verdad? Aquí, con esta enseñanza, tenemos que tener claro que debemos de exaltar el nombre de Cristo. Como el versículo que acabamos de leer en Romanos. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedeces? Y estas cosas deshonestas, ¿de quién son? Están en la tierra, pero son aquellas cosas que te hacen perder. Son aquellas cosas que no te mantienen firme en los caminos del Señor. Son aquellas cosas que muchas veces queramos aparentar que somos de Cristo, te hace esclavo del pecado. Son aquellas cosas que te van a hacer que en aquel día, como dice la palabra, van a haber sorpresa. ¿Y por qué van a haber sorpresa? Porque aunque tú tenías una fachada diferente, tú seguías siendo esclavo de la libertad, esclavo del libertinaje, esclavo de las cosas del mundo. Porque no pusiste a Dios en primer lugar, como dice la palabra que debemos de hacer, como dice la palabra que nosotros
tenemos que comportarnos para la gloria y la honra del Señor. Y para trabajar esto, tenemos que ir a Corintios, primera carta, capítulo, gloria al Señor, primera carta a los Corintios, capítulo 10, gloria al Señor, versículo 23 y 24, que nos dice: todo me es lícito, pero todo no conviene. Todo me es lícito, pero todo no edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien de ¿quién? Del otro. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo está disponible para mí, pero todo no me conviene, porque todo no puede ser edificado. Y sigue diciendo la palabra: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, lo que acabamos de decir. Pero ahora bien, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que sea os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Más, si alguno os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coméis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y toda su plenitud. Todo lo que está aquí fue hecho y creado por el Señor. El Señor nuestro Dios es parte de un todo. Y como dice la palabra, no se mueve una hoja sin que Él lo sepa. No pasará una tilde de esta palabra, porque toda debe de ser cumplida. Pero nosotros nos estamos esclavizando, nos estamos convirtiendo al mundo. Y el mundo, en vez de nosotros atraerlo hasta este lugar, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, los hermanos, estamos convirtiéndonos hacia el mundo. Nos estamos haciendo esclavos del pecado. Nos estamos haciendo esclavos de lo cotidiano. Nos estamos esclavizando y no buscando la verdad ante los ojos del Señor. Gloria a Dios. Estad firmes ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en la libertad con que Cristo nos hizo libre, no estaréis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Si nos vamos al Antiguo Testamento, no había forma de que nosotros podamos ser salvos. Pero vino Jesucristo, y bajo la gracia, bajo que Él fue y pagó esos pecados, nosotros hoy podemos decir que somos libres. Somos libres del pecado, pero siempre y cuando no continuemos en el pecado. ¿El Señor ama al pecado? No. Pero el Señor ama al pecador. El Señor ama al pecador, pero Él no viene a buscar a alguien que continúe viviendo el pecado. Él viene a buscar a alguien que ha dejado atrás el pecado, a alguien que ha pasado a ser una nueva criatura. Primera de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Repito, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquí está hablando Juan, y nos dice que no podemos amar a las cosas del mundo, ¿verdad? Pero cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, vemos un contraste de la palabra. ¿Y qué nos dice Juan, capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Pero aquí nos dice que no améis al mundo. Pero no es que no amemos a esta tierra donde vivimos. No es que no amemos a este mundo donde nacimos, donde respiramos, donde nos da de qué comer. No es que amemos una buena comida. Qué lindo es cuando vamos al campo. Qué lindo es cuando podemos disfrutar de un pescado. ¿Que quién lo hizo? ¿Dónde está? Está en este mundo. Pero fíjense de algo, porque es que la palabra no habla bien claro. Por eso es que tenemos que buscar la libertad en Cristo Jesús. Por eso es que no podemos hacernos esclavos de las cosas del mundo, pero ¿de cuáles cosas? Porque aquí dice, ni de las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Pero mira que te dice la misma palabra, dice, porque todo lo que hay en el mundo, vuelve a decir la palabra mundo. Mundo. ¿Pero qué es? Hay una coma aquí, nos dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí tenemos que hacer un alto. Tenemos que analizar qué son las cosas que dice el Señor, perdón, a través de Juan, que nosotros no debemos de amar. ¿De qué es que nos debemos de liberar? ¿De qué es que debemos de echar fuera de nuestras vidas? ¿Cuáles son las cosas del mundo que no agrada al Señor? Y dice, los deseos de la carne. Principalmente. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Hay mucho. ¿Qué es lo que nos pide la carne? ¿Qué nos pide la carne? La carne nos pide que no nos sometamos a Dios. La carne nos pide, haga lo que usted crea. La carne nos dice, vea la fornicación como hablamos ahorita. La carne nos dice que hagamos lo que nosotros entendamos, como nosotros entendamos. Que no te sometas. No someternos. La carne no quiere que nos sometamos a la oración, al ayuno, al ayudar al prójimo. No, porque la carne lo que quiere es llenarse de placeres, darse gusto, comer todo lo que quiera, hacer aquellas cosas que para la carne es placentera. Mas Dios en la palabra nos dice que esos deseos tenemos que apartarlos de nosotros. Así es. Pero también habla de otros deseos, dice, los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque el ojo nunca se sacia. El ojo nunca se sacia, el ser humano nunca se sacia. Muchas veces que buscamos riqueza, buscamos dinero, pero mientras más tienes, más quieres. Yo me compré el Mercedes-Benz de este año, pero ya el año que viene cambiaron la caja. Hay otro Mercedes-Benz más bonito y todo ¿por dónde llega? Los ojos. A través de los ojos. Codiciamos lo que tiene el amigo, codiciamos lo que tiene el hermano, codiciamos lo que vemos, porque nunca estamos satisfechos, nunca somos conformes. Los ojos son aquellas cosas que dice, porque ya el otro tiene esto, o porque tiene aquello, o porque fulano tiene lo demás. Y esto hace que esta carne pecaminosa, que estos deseos, que estos sentimientos entren en pecado. Así es. Porque uno de los mandamientos, ¿qué es lo que dice? No codiciaremos los bienes del otro. No codiciarás. Pero aquí el Señor nos está diciendo qué es lo que debemos de zafar de este mundo. Pero ahí viene una bien grande que dice, la vanagloria de la vida. Ay. La vanidad de la vida, el creerme más que los demás, el creer que yo sí puedo y el otro no. El que yo predico y tú no predicas. Porque yo bendigo al otro y tú no lo bendices. Porque yo me siento mejor que tú. Esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar en este mundo. Esas son las cosas que nosotros, aunque querramos, ¿verdad? Dice el Señor que debemos de apartarla de nosotros. Porque esto no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si queremos permanecer para siempre, porque hay vida después de esta vida y hay vida en Cristo Jesús, debemos de dejar de ser esclavos de este mundo. Tenemos que enfocarnos en las cosas que Dios nos da. Tenemos que enfocarnos en aquello que está allá en los cielos. Gloria a Dios. ¿Cómo no entender cada una de estas cosas? ¿Cómo no hacer énfasis en esas cosas que nosotros, si nos dejamos llevar de estos deseos, de nuestra arrogancia, de los ojos, de las pasiones, de la fornicación, de lo que quiere la carne, de lo que quiere este mundo, nos vamos a perder? Tenemos que dejar de ser esclavos de este mundo. Santo Jesús. Y vamos a ver, porque Cristo lo que quiere es que nosotros seamos libres y que no estemos sujetos a ningún yugo de esclavitud. Gálatas 5:1, no debemos estar sujetos, ¿verdad?, a ningún yugo de esclavitud. Y podemos hablar aquí un ejemplo que nos muestra la Biblia, nos muestra la palabra. Podemos hablar de Nabucodonosor. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? La misma palabra nos dice que quien pone reyes es ¿quién? Dios. Quien quita reyes es Dios. En ese momento podemos decir que este pueblo no estaba haciendo la cosa bien. Y el Señor entonces buscó a alguien para que lo sometiese. ¿Verdad? Nabucodonosor, ¿verdad? Pero en determinado momento la arrogancia de Nabucodonosor fue castigada y pasó 7 años, ¿verdad?, siendo como un animal salvaje. Confirmamos con la Biblia, ¿verdad? Vamos a confirmar con la palabra de Dios. Daniel 4:33 nos dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águilas y sus uñas como la de las aves. ¿Qué pasó? Nabucodonosor se paró delante de su balcón y vio todo aquello que tenía y la grandeza que tenía y dijo, mira todo lo que yo he hecho, mira todo lo que yo he conseguido por mi propia fuerza y todo eso. ¿Y fue por su propia fuerza? No, fue porque a Dios le plació darle todo esto. Y por eso recibió su castigo. Después de ser un hombre grande, lo puso como un animal cualquiera a comer hierba, a postrarse, a respirar, ¿verdad?, la tierra de cerca y no poder separar. Pero mira qué acontece, versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Gloria a Dios. ¿Salió Nabucodonosor de lo que el Señor lo había puesto? Sí. ¿Volvió a reinar? Sí. ¿Con más fuerza? Sí. ¿Pero qué tuvo que hacer? Reconocer a Dios, reconocer al Dios Altísimo. Entonces dice que lo alabó, que lo glorificó, al que vive y reina para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, es eterno, es para toda la vida y su reino para todas las edades. Gloria a Dios. Y nosotros hoy en día
gracias a lo que Cristo Jesús hizo, vino a libertarnos y tenemos la libertad para nosotros. ¿Pero de qué tenemos que ser libres? Tenemos que reflexionar, porque tenemos la libertad en Cristo Jesús. Somos llamados a ser cristianos, somos llamados a ser imitadores de Cristo, somos llamados a llevar esta palabra que trascienda mucho más allá en tu vida, en la vida del que te rodea, en llamar de que si tú verdaderamente eres libre y muestra la libertad de Cristo Jesús en tu vida, aquella persona por el simple hecho de verte diferente, de verte cambiado, de ver que tú no eres la misma persona, estas personas se van a transformar y verdaderamente van a decir que tú eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Pero si tu vida, aunque tú digas de boca que eres cristiano, tus acciones son diferentes, entonces tú vas a ser esclavo ¿de qué? De este mundo. Así es. Tú no vas a transformar a nadie, se va a transformar contigo, porque aunque tú crees engañar a las personas, aunque tú crees que estás engañando, ¿verdad?, aquellos que te rodean, aunque a veces tú crees que te estás engañando hasta a ti mismo, hay alguien que no puede ser engañado y es Dios. Gloria a Dios. Por eso, para nosotros poder ser libres verdaderamente, tenemos que vivir una vida en obediencia, tenemos que vivir una vida de servicio, utilizando nuestra libertad para glorificar ¿a quién? A Dios. Tenemos que edificar a los demás. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que estar preparados verdaderamente con una libertad que se encuentra en la sumisión de nuestra vida a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Solamente cuando podemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, someternos al trabajo de Dios y hacer aquellas cosas que son agradables para la gloria de Dios, entonces verdaderamente seremos libres. Así que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Aquí tenemos que reflexionar. Tenemos que hacer un alto como cristianos que somos y saber si verdaderamente somos libres. Si verdaderamente esas cadenas que Jesucristo vino y rompió por ti y que tú aceptaste seguirle, ya no siendo el hombre que tú eras, sino siendo una nueva criatura, sino teniendo un cambio real en tu vida y que las cosas viejas verdaderamente pasaron y que no te persiguen hoy en día. Amén. Debemos de hacernos esta pregunta. ¿Verdaderamente yo he dejado todas las cosas atrás? ¿Verdaderamente yo he pasado a ser una nueva criatura? ¿Verdaderamente yo puedo decir que soy libre en Cristo Jesús y tengo una transformación real y verdadera? Santo es el Señor. Querido hermano y amigo, tú que escuchas este mensaje en el momento que lo escuches, debemos de hacer un alto y reflexionar. Si eres libre en Cristo Jesús o si todavía eres esclavo del mundo. Si todavía eres esclavo del pecado. Si todavía, aunque entiendas que eres cristiano, aunque entiendas que tu vida ha cambiado, verdaderamente tenemos que preguntarnos si somos ejemplos. Verdaderamente preguntarnos si ya nuestra vida pasada, las cosas que no le agradaban a Dios, la hemos dejado y hemos pasado a ser libres en Cristo Jesús. O si todavía seguimos siendo esclavos del pecado. Esclavos de la libertad. En Cristo esto significa vivir una vida de obediencia y de servicio. Utilizar todo lo que está a nuestro alcance, todas las
herramientas a favor de Cristo Jesús para verdaderamente ser libre. No adquiriendo las costumbres del mundo, sino haciendo que el mundo venga a adquirir aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. La verdadera libertad se encuentra en Cristo Jesús. Así es. Y no en la cosa del mundo. Esto no es más que la liberación o podernos liberar del poder del pecado y de la muerte. Así como la capacidad de vivir una vida plena y significativa en obediencia a Dios. Simplemente esto. Liberarnos del pecado y de la muerte. Porque ¿qué es lo que nos dice la palabra que hay para aquel que está en pecado? Hay muerte. Y hay una muerte eterna. Pero cuando verdaderamente aceptamos la libertad en Cristo Jesús y tenemos la capacidad de tener esa vida plena en Él y obedecerle a Él, entonces vamos a tener una salvación y una vida eterna en Cristo Jesús. Este es un tema amplio y hay que seguirlo trabajando. Pero verdaderamente, yo le digo hoy en día a usted que escucha, que ya no debemos de ser esclavos de las libertades. Tenemos que ser obedientes en Cristo Jesús. Y saber que si somos esclavos, todavía tenemos que seguir obedeciendo a otros. En Cristo Jesús tenemos esta salvación y esta vida eterna que solamente se consigue cuando dejamos que Él verdaderamente, ese Cristo que vino a libertarnos, esté en nuestras vidas y nosotros entender que somos libres de toda esclavitud, porque Cristo Jesús vino y nos libró del pecado. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga y nuestro hermano Antonio. Bueno, hasta aquí esperando ver un resultado de parte de Dios en la vida de cada uno de ustedes, con las palabras que se han dado ya en este día a través de nuestro hermano Denicher. El Señor siga haciendo conforme a como Él quiera, porque hay muchas necesidades. Y cuánta gente anda buscando una libertad equivocada allá afuera. Pero sabemos que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así que en este su programa Cerrando Brecha y en esta su plataforma Escogido TV, esperamos dar más de parte de Dios en la vida de cada uno de ustedes, que sabemos que hay muchas necesidades. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Dios le bendiga mucho.